Saludos, mi nombre es Emilio Morales, bienvenidos a este módulo de Music Business. Yo comencé mi carrera desde niño. Mis papás no eran músicos, pero en mi comunidad de fe había una gran banda musical. Entre ellos estaba el pianista Luis Marín y había muchos grandes músicos que me fueron motivando desde niño. Desde los 10 años yo empecé a tocar y mientras tocaba cogía clases de piano en el Conservatorio de Música, en la escuela preparatoria. Luego hice estudios universitarios allí, de bachillerato, y eso, ¿verdad? Fue forjando un interés en mí, en todo lo que es cómo realmente los compositores. Yo ahora obviamente estaba estudiando composición formal, escritura, ¿verdad? De música clásica, y arreglos para orquesta y orquestación. Y cómo realmente monetizarle eso fue lo que fue despertando en mí el interés en hacer la maestría en Berklee College of Music en Boston, en Music Business. Y ahí pues obviamente pues fui adentrándome en el tema del Music Business mucho más formalmente y despertó en mí una pasión por no solamente contestarme mis preguntas, sino cómo yo podía entonces poner esos conocimientos al servicio de los demás compositores, de los demás escritores, y despertó una misión de vida en mí. Así que espero que disfruten este módulo. Bienvenidos a este módulo de Music Publishing. Para introducir el tema, yo lo que quiero explicarles es que todo compositor, obviamente, como muy bien dijo la licenciada Rivera, al momento de creación de la obra, ¿verdad? Pues ya el derecho se generó. Así que es bien importante que sepan que aunque ese derecho se generó, una cosa es el derecho generado y otra cosa es cómo se hace dinero de eso. No es automático. Así que por eso es que es bien importante que precisamente en el publishing pues entiendan que uno de los renglones básicos y fundamentales es registrar las obras y que puedan obviamente monetizar correctamente esas obras. Así que eso es un fundamento básico de lo que es el publishing y lo que vamos a hablar en este módulo. Vamos a hablar primero de lo que son los tres pilares, yo le llamo los tres pilares del music publishing. El primer pilar que es fundamental en lo que nosotros hacemos es incentivamos la creación. No nosotros las compañías solamente, sino usted lo puede hacer usted mismo. Obviamente para un músico eso es algo bastante natural, reunirse con gente y crear obras, pero obviamente pues hay una función y cuando uno quiere lo que es el negocio ya más formal, tú quieres realmente resolver un problema. Y un problema puede ser un problema, ¿verdad? Porque eso es entre comillas. Puede ser, por ejemplo, en el jazz, si tú eres jazzista, pues puede ser que hay que generar más bebop de Puerto Rico o más jazz psicodélico de Puerto Rico. Puede ser que en la música clásica, un compositor de música clásica diga, hace falta más ballet puertorriqueño, porque no hay mucho ballet puertorriqueño. Y con eso tú resuelves un problema y creas valor para la sociedad, ¿verdad? Y toma tiempo, pero cuando tú logras juntar eso que tú creas valor con personas que le vean el valor a eso, que tengan, ¿verdad? Formas de ayudarte a exponerlo, pues entonces puedes monetizar de esa resolución de ese problema. En el segundo punto, que es la protección de la obra, en nuestro lado yo no me voy a enfocar en lo que es la protección legal como hace la abogada, sino más bien que es bien importante registrar tu obra para que tú puedas monetizar en tu territorio y en territorios fuera de tu país. Eso lo vamos a hablar en detalle, pero hay una cosa que se llaman sociedades autorales y hay unos registradas obras, ¿verdad? Y las proteges para tú poder monetizar de ese consumo que se genere de esa obra en tu país y en los países en el exterior. Y en el tercer renglón, ese tercer pilar de lo que vamos a hablar, pues es la explotación comercial
o el licenciamiento de las obras. Esa explotación comercial y esas licencias puede ser algo tan sencillo como hacer dinero de tu obra en la televisión, en un anuncio comercial, en una película. Puede ser algo tan elemental como sonarle un podcast de un amigo, que si está en las plataformas digitales tú puedes hacer dinero de eso, siempre y cuando obviamente pues hayas hecho lo que dijimos en el punto justo antes. Tienes que registrar la obra para poder monetizar, porque no es automático, como les dije al principio. Así que, habiendo terminado esto, vamos a continuar ahora con lo que son los roles en el publishing. El primer rol es el del compositor, ¿verdad? El songwriter. Muchas veces es la persona que hace la lírica, ¿verdad? O la composición musical, los elementos musicales originales. El publisher es quien promueve esa canción. Muchas veces cuando uno no tiene un publisher, pues lo hace uno mismo, ¿verdad? La comercializa, la registra para hacer dinero y uno mismo promueve esa obra. Pero cuando ya tienes un negocio, ¿verdad?, un poquito más formal, o tienes las relaciones, pues la editora lo hace por ti, promueve esa canción y la vende a otras personas. Por ejemplo, lo voy a usar en varias ocasiones, pero está el ejemplo de Anacaona, ¿verdad? Anacaona, que es una obra de Tite Curé Alonso. Si Tite no se la daba a la Fania, ¿verdad?, para que se la dieran a Cheo para grabarla, Cheo Feliciano, probablemente pues le tocaba a Tite mismo hablarlo con cualquier otro artista para que la fuera a grabar, o cualquier otra disquera. Pero en ese momento, pues él le entregó esa obra a la Fania para que ellos le incluyeran en ese álbum de Cheo famoso. Entonces se la presentan, ¿verdad?, a Cheo para que Cheo la grabe. Así que eso es lo que hacen las disqueras y las editoras. En mi caso, que somos editoras, pues lo hacemos mucho más desde mucho antes de que se esté hablando el tema de un álbum. Lo hacemos desde el momento de la creación. Ya el compositor se comunica con nosotros: mira, hice esta canción que creo que puede funcionar para Gilbertito. Y entonces hacemos el trabajo, ¿verdad?, de ir a donde Gilberto y presentarle la canción. Ahora vamos a hablar de cómo se colocan esas regalías que se generan, cómo se dividen y cómo se colocan a las distintas funciones, ¿verdad? Como les dije, está lo que es el songwriter, que es el compositor, ¿no?, el autor de la obra. Y tradicionalmente, como les dije en el ejemplo de Anacaona, Tite Curé Alonso hizo la lírica y hizo, por ejemplo, pudo haber hecho, y seguramente lo hizo, conociendo a Tite, hizo la melodía también completa de esa obra. Él es el autor de la obra. Y tradicionalmente siempre fue así. Se le daba el crédito solamente a la persona que hacía lírica y melodía. Y quienes hacían los elementos musicales no necesariamente se consideraban autores. Esos arreglistas en las obras no necesariamente eran autores. Hoy en día en la música urbana, por ejemplo, para darle un ejemplo, porque pasa en otros géneros musicales también, pero en la música urbana, quien hace los elementos musicales sí se considera autor entre esa comunidad, y como no hay algo en la ley que lo restrinja, por así decirlo, pues básicamente todo depende del acuerdo entre las partes. O sea, si el que hizo la lírica está de acuerdo con eso y lo ponen por escrito y lo firman entre todos, pues todo se vale ahí, ¿verdad? Porque están todos de acuerdo. Al final del día, después de que estén de acuerdo, pues básicamente funciona, es permisible. Así que si es una banda, por ejemplo, si todos aportan algo, un 10, un 15, un 20%, cada uno, pues mira, pues se ponen de acuerdo, lo ponen por escrito y lo firman. Importante que esté firmado. Todos los acuerdos pónganlos por escrito y firmados. En inglés, a esa melodía y la lírica se le conoce como el top line, porque obviamente cuando los que estudiamos composición y arreglo, pues usualmente pensamos en la melodía como la parte superior de la composición, y eso mismo se pasó al criterio de lo que se comunica entre los abogados, las cortes. Le llaman el top line a esa melodía y a esa lírica, y la parte del track, obviamente, que sería los elementos musicales, bajo, batería,
líneas melódicas ¿verdad? De fondo, pues eso obviamente sería el acompañamiento musical, esa composición musical. Y todo es permisible, ¿sabes? Puede ser que solamente en un escenario, si es instrumental, por ejemplo, David Sánchez hizo tal obra instrumental y entonces él puede considerar solamente la melodía del saxofón como la composición musical, como la parte original, porque los acordes no se pueden considerar algo original. Sin embargo, si él hace eso junto con el pianista, con el que él graba, pues ese pianista, siempre y cuando eso depende del acuerdo entre las partes, si ese pianista le solicitó a él que las ideas que él apoye a esa línea melódica del saxofón sea considerado parte de la obra original, porque él hizo no sé qué otra cosa o aportó a esa línea del saxofón, pues es permisible siempre y cuando ¿verdad? Esas partes se han puesto de acuerdo sobre eso y que lo filmen. Siempre que lo filmen, pues eso es permisible. Ahora, eso es lo que se le llama la composición y la obra. Eso es lo que serían las regalías atribuibles al autor. Ahora bien, de esos derechos y esas regalías que se generan para el autor, según la ley de copyright, tanto en Estados Unidos como en muchos otros países, por unos convenios internacionales que hay, se dividen 50% para el autor y 50% para la editora. ¿Qué pasa? Si se generó $1 de un uso en televisión o en streaming o por una grabación, pues de ese dólar que se generó, 50 centavos irían hacia la editora, que puede ser uno mismo, si tú no tienes una editora, y 50 centavos se generarían hacia el compositor. Ese es el ejemplo fundamental, ¿verdad? Más básico. Y como les dije, pues ya esos 50 centavos que van hacia el autor, ¿cómo el autor los colecta? Pues bueno, los colecta a través de una sociedad de ejecución pública. En inglés se llaman Public Performance Societies. Y en Estados Unidos tenemos ASCAP, BMI, SESAC, GMR, y hay una en Puerto Rico que se llama SEMLA. Y esas son básicamente todas las sociedades de ejecución pública que existen en los Estados Unidos. Cada autor se tiene que registrar a una sociedad de su jurisprudencia, ¿sabes? En Puerto Rico tú te registras a una sociedad americana porque es federal. Eso sigue todo, ¿verdad? El código de leyes federales, la jurisprudencia federal. Y entonces, el autor, ese compositor, va a generar esos 50 centavos de ese uso en televisión, radio. ¿De dónde se les paga? Pues esa sociedad, después de que tú te haces miembro, registras la obra, esa sociedad te va a pagar ese dinero por ese consumo a ti directamente como autor. Y la otra mitad se la va a pagar a su editora, en el caso de que tenga una editora, o se la va a pagar a sí mismo cuando uno tiene su propia editora. Así que ese es, y por editora obviamente pues quiero decir el publisher, ¿verdad? Así que eso es en cuanto a cómo se colocan, cómo se distribuyen esas regalías autorales, ¿verdad? Se le dice autorales, pero está compuesta de ambas cosas, la parte del autor y la parte del publisher. Esa es la forma en que se distribuyen. Así que voy ahora a hablar de 3 temas bien importantes de cómo music publishing, ¿verdad? Este dinero para el autor, pues se puede presentar en escenarios un poquito más específicos. El primer punto, que es el split sheet o una repartición entre los autores en español, es un documento donde los autores se ponen de acuerdo y firman sobre esas reparticiones de esas regalías. En ese documento es bien importante que aparezca la fecha, el nombre de la obra, que aparezca el porciento que va a tener cada uno, y siempre prepárenlo en base al 100%. Es bien importante porque cuando uno no prepara ese documento en base al 100%, es un poquito conflictivo poder
defenderlo o explicarlo, ¿verdad? Puede inducir a error en la interpretación. Así que ustedes cogen y en base al 100%, pues si son 3 personas, pues 33.33 y alguien va a tener un punto 34. Si son 4 personas y no lo van a hacer a partes iguales, pues si no va a ser 25, 25, 25, 25, pues ustedes ponen los porcientos que sean y lo filman. Ahora bien, es importante que sepan que los llamados covers no son otra cosa que cuando tú escribes una canción y alguien la interpreta que no es necesariamente el autor original de esa obra. Es decir, si yo hubiese compuesto Cumpleaños Feliz o cualquier obra de interés en la sociedad y la gente empieza a reinterpretarla y regrabarla, pues por cada persona que la comercializa o la sube a las plataformas digitales, pues yo genero dinero porque yo soy el autor original de esa obra. Así que eso es importante que ustedes sepan porque es una fuente de ingresos bien grande en la industria. Para toda persona que compone una melodía, si tú obviamente compones algo que llame la atención en la sociedad, ¿verdad? Pues va a haber gente reinterpretándola y generas dinero porque tú eres el compositor original. Claro, no vas a generar si no la registraste correctamente. Así que es bien importante eso. Hay otra cosa que la licenciada Rivera mencionó, que son los samples. Ahora, hay 2 tipos de samples. Está el sample donde tú utilizas la grabación de alguien y está el sample donde tú utilizas los elementos de la composición de alguien. En mi caso, yo les voy a hablar de lo que es el interpolation o la interpolación, que es cuando tú coges una línea melódica de David Sánchez o de Tito Puente y la pones en una grabación tuya. Pues cogiste un pedazo de la composición y eso tienes que hacerlo con permiso. Tú no puedes coger un pedazo de una melodía de alguien y ponerla en tu obra sin pedirle permiso al autor original. Porque esos son, como dijo la licenciada Rivera, son derechos exclusivos del autor. Y no podemos, ¿verdad? En ese sentido pensar que como no estás usando la grabación de Tito Puente y tú lo estás reinterpretando, que tú no tienes que pedirle permiso al autor. Tienes que pedirle permiso al autor. Y piénsalo del otro lado, si eres creador de obras originales, pues eso es otra fuente de ingreso para ti. El próximo punto, que es los básicos de un acuerdo de publishing, en caso de que tú no lo quieras hacer tú mismo porque consume mucho tiempo, es importante que sepan, todos los acuerdos de publishing a nivel global tienen un mismo modelo de negocio. Siempre tú estás otorgando esa administración, o sea, registrar la obra, defenderla, poner un equipo de trabajo a registrarla, a defenderlas legalmente, a defenderlas no legalmente, a exponerla a artistas para que la consuman, o sea, escoger tu obra y llevársela a, como dije ahorita, se la puedes llevar a un Gilberto Santa Rosa de la vida, a un David Sánchez de la vida o a una orquesta sinfónica. Todas esas cosas, dependiendo, es importante que sepan que cada género musical tiene editoras buenas para cada cosa. Porque no necesariamente una editora musical que sepa de salsa y sepa contactar buenos artistas de salsa y tenga la experiencia para eso, no necesariamente esa gente es la buena para un compositor de música clásica, que necesita una editora musical especializada en música clásica. O sea que cada cosa en ese mundo, en este mundo del publishing, cada cosa tiene, ¿verdad?, su expertise. Pero es bien importante que sepan qué es lo que se hace. A cambio de esa administración, pues las editoras cobran una comisión. Claro, con eso le pagan a ese empleado que va y hace esa gestión, al otro que hace el registro, al otro. Y te dan un dinero, lo que se llama un adelanto de regalía futura. Aquí estamos entrando un poquito más en lo que es el negocio de la música, un poquito más serio, ¿no? Y aquí, pues, básicamente ya esa editora musical o ese publisher está apostando al futuro sin saber si a ese artista le va a ir bien mañana, si sabe la salud de cómo esa persona va a estar en el futuro, ¿verdad? Tú apuestas al futuro y le das un dinero, 15,000, 30,000, 50,000, $100,000, $1,000,000, dependiendo del talento, ¿verdad? Y
la reputación, dependiendo del valor cultural de esas obras, de esa persona. Hay múltiples factores que van a esa ecuación. Si esa persona ha generado obras antes o no. Y en base a eso se hacen unas fórmulas que uno las estudia en la universidad. Todo, ¿verdad? Necesitamos buenos seres humanos en las editoras, buenos boricuas en las editoras. Así que todo aquel que le interese esto también lo puede estudiar. No solamente lo use para sus beneficios, sino lo puede estudiar. Y hay unas fórmulas, ¿verdad? Que básicamente se sabe cuánto es ese número que sería razonable para el escenario de esa persona, de ese talento, y se le da un adelanto. Ese adelanto, pues la persona hace lo que quiere con él, ¿verdad? Lo usa para... yo lo que recomiendo es que no lo, ¿verdad? Que no lo quemen, no lo gasten rápidamente, sino que lo inviertan, ¿verdad? Para ustedes y para su carrera. Básicamente, pues, según se va consumiendo las obras, van entrando unas regalías, ¿verdad? De ejecución pública, que vamos a hablar ya mismo, regalías mecánicas y licencias, y esas regalías se le ponen contra ese adelanto. Así que, así es como se sufraga el dinero del adelanto. Es bien importante que sepan que cada vez que su obra es consumida comercialmente, tiene que generar dinero para alguien. No necesariamente, si no la registraron bien, no necesariamente la está cobrando quien debería. Entonces, siempre que la canción suena comercialmente, está generando algún tipo de regalía. Ya vamos a entrar ahora en el detalle de cuáles son las regalías. Para los usos que son televisión, cine e internet, hay un derecho que se llama el derecho de sincronización, que eso lo colectas a través de tu editora, tu publisher, o tu entidad publishing cuando tú no tienes una editora. Lo cobras tú mismo. Si tú le diste ese derecho a una editora para administrarlo y cobrarlo por ti, porque te dieron un adelanto y le vas a, ¿verdad? Está devolviendo ese dinero a través de ese consumo, pues entonces sería esa editora. Si no, pues lo cobras tú directamente. Tú puedes hacer una editora en las sociedades de ejecución pública, ASCAP, BMI, CSAC, GMR y ASEMBLA, tú mismo. Tú mismo puedes hacer tu editora y la cobrarías tú mismo, pero tienes que hacer una gestión administrativa desde que viene la oferta de cine o de televisión. Tienes que tener un equipo de trabajo que te ayude a saber qué tarifa cobrar. Tienes que tener un equipo de trabajo que te ayude a saber si los términos de esa propuesta son razonables o no. O sea, si tú lo vas a hacer tú mismo, te tienes que juntar con un abogado o un especialista en esto, en el publishing, para que te pueda asesorar. Porque definitivamente de lo contrario, pues en el papel aguanta, ¿verdad? Aguanta todo y te pueden poner cosas en el papel que tú puedes estar cediendo ahí derechos de uso perpetuo y no saberlo. Es importante que te asesores en cuanto a eso o que busques una buena editora. Los próximos usos, interactive streaming, los usos interactivos, los downloads y los CDs. Interactive streaming serían las plataformas digitales, los DSPs, Digital Service Providers, como Spotify, Pandora. Interactivo es cuando tú seleccionas la canción cuando tú quieres, no el freemium de que te ponen un anuncio y sale la canción que a la plataforma le dio la gana, no. Es cuando tú puedes seleccionar la canción. Ese tipo de uso se llama interactive streaming. Los downloads y los CDs salen del derecho mecánico y generan una reproducción mecánica. Esa reproducción mecánica, hoy en día, desde enero del 2021, lo está pagando la MLC. Eso es una entidad donde te tienes que hacer miembro y tienes que registrar todas tus canciones. Cada vez que haces una canción, tienes que registrarla ahí, tienes que administrar eso, tienes que administrar tus finanzas de esa regalía. Y si tú no puedes hacer todo eso, pues entonces necesitas una editora y un equipo de trabajo que lo haga por ti. Antes eso lo hacía Harry Fox y Music Reports, se llamaban las entidades que hacían eso. Hoy en día, como les digo, empezó ahora en enero del 2021 una cosa que se llama el MLC, Mechanical Licensing Collective. Es un proyecto de ley que se firmó en el 2018 y empezó en enero del 2021. Es sumamente revolucionario porque por
45 años más o menos, tuvimos esta otra forma de funcionar y este proyecto de ley sumamente innovador cambió completamente cómo se colecta esas regalías para los autores. Así que, importante, en lo que firmas con una editora, búscate en internet Mechanical Licensing Collective, hazte miembro de esa entidad para que tú puedas colectar tus regalías mecánicas por los consumos interactivos y los downloads digitales. ¿Cómo tú colectas el consumo de las radios AM/FM, radio satelital, internet radio, televisión y ejecuciones en vivo? Esas ejecuciones en vivo yo siempre le pongo un asterisco porque yo ignorantemente pensaba cuando empecé a estudiar que por tocar en cualquier tipo de lugar a mí me iban a pagar regalías y no es así, ¿sabes? Tiene que ser siempre y cuando ese lugar pague la licencia a esas entidades, pues claro, pues lo reportan y ahí sí vas a generar regalías. Pero en la práctica eso no se da en todos los teatros ni en todos los... Eso es para algunos lugares nada más. Realmente los que pagan las licencias, el Choliseo, y algunos lugares, ¿verdad? Teatros grandes que paguen licencia. Hay restaurantes que lo pagan. Yo frecuento un lugar en Bayamón que pagan ese tipo de licencia y cuando los compositores tocan allí, ellos tienen derecho a cobrar por las obras que ellos tocan allí. Pero retomando el asunto, radio AM, FM, radio satelital, radio de internet, televisión y todo lo que es esas ejecuciones en vivo, ¿cómo tú lo cobras? A través de tu sociedad autoral. Tú tienes en tu sociedad autoral, que es el Performance Rights Society, ASCAP, BMI, CESAC, GMR, ASEMBLA, cualquiera de ellas, te puedes hacer miembro solamente de una, no puedes estar en dos a la vez, ¿sabes? Porque ellas, obviamente, en el territorio americano compiten y no te van a permitir estar en dos a la vez. Tú cobras tu dinero de esa ejecución pública, porque eso es un derecho del autor. Recuerden que la abogada les explicó que eso es un derecho exclusivo del autor. La ejecución pública es literalmente en la ley un derecho exclusivo del autor, y cada vez que se genera ese tipo de ejecución o ese tipo de consumo, pues se genera una regalía, y esa regalía tú la cobras a través de esa sociedad. Recuerden que en esas sociedades autorales ustedes crean una cuenta de autor, tú te haces miembro, te afilias a esa sociedad, creas una cuenta de autor y cobras tus regalías de tu cuenta de autor, y en lo que firmas con una editora o un publisher, pues creas una cuenta de editora o de publisher y tú cobras el dinero del publisher de esas ejecuciones públicas. Pero tú tienes ambas cuentas y estás cobrando por un mismo derecho, que es la ejecución pública. Así que estos son dos tipos de derechos que tienen sociedades de las que tú colectas directamente. ¿Cómo funciona esto? Es bien sencillo. Tú te haces miembro, cobras tus regalías de esa sociedad por esas ejecuciones o esos consumos, pero ¿cómo funciona? ¿De dónde sale el dinero de ellos? Pues las televisoras, la radio satelital, lo que es el internet radio, que es Pandora, por ejemplo, y los restaurantes y los teatros pagan unas licencias que se llaman blanket licenses. Y de esas licencias que ellos pagan, ellos cogen y hacen una allocation de regalías según el consumo. O sea, ese es el flujo de las cosas. Primero, ese lugar donde se genera el consumo le paga una licencia a la sociedad autoral, y después esta sociedad autoral te pasa el dinero a ti. Esa es la forma en que eso funciona. Continuamos aquí. Esto es Estados Unidos, con lo que son las regalías hacia los compositores. Esto es un breve diagrama de resumen de lo que son, según el consumo, están en columnas los consumos, los tipos de consumo comerciales, que sería el download, el consumo no interactivo y sus regalías, el consumo interactivo y sus regalías, la sincronización y sus regalías, las líricas y sus regalías, y los karaoke y sus regalías. Bien, en lo que son los downloads se generan regalías mecánicas. Hoy en día, les dije ahorita que las cobran a través del Mechanical Licensing Collective. Y también generan regalías de ejecución pública, que ahí les mencionan 3, ASCAP, BMI y CESAC, pero les dije que hay una cuarta que se llama GMR, que es un poquito más exclusiva,
y está en Puerto Rico Hacenla. Y bueno, ustedes se hacen miembro de cualquiera de esas 5 entidades y cobran ese tipo de regalía de ejecución pública, de lo que es el public performance. En el consumo no interactivo, voy a retomar algo que les dije ahorita. El consumo no interactivo es cuando ustedes no seleccionan la canción. O sea, te ponen anuncios, como pasa en Pandora, por ejemplo, donde te ponen un anuncio y sale la canción que la plataforma por los algoritmos pues cogió. Pues ahí no se generan regalías mecánicas, pero sí de ejecución pública. Al final del día, como todo esto lo que genera son 2 tipos de regalías, todos estos consumos, download, no interactiva, interactiva, sincronización, líricas y karaoke. Como todo esto lo que genera son 2 tipos de regalías, mecánica o de ejecución pública, te tienes que hacer miembro de 2 cosas. Para las mecánicas del Mechanical Licensing Collective y para la de ejecución pública de ASCAP, BMI, CISAC, GMR o Assembla. Lo que son las sincronizaciones que les dije ahorita, que son ofertas de negocio, advertising y televisión, ya esas se negocian directamente ustedes con la casa productora y entonces ahí hay una licencia, ¿verdad?, directa. Y lo que son las líricas también, igual que los karaoke y todo otro tipo de consumo por el estilo, donde se sincroniza la imagen con la composición, la imagen de la letra, por ejemplo, de la lírica con la composición. Así que en ese sentido, pues, como se le paga directamente y se negocia a través de la editora, si ustedes tienen su propia editora, pues, como les dije, tienen que tener tu equipo de trabajo para que te sepa negociar eso. Así que con eso, pues, terminamos este recap de todos los usos y las regalías que generan. No sin antes decirles que recuerden que todo esto son usos comerciales. Por ejemplo, eso tiene una excepción, y es que no necesariamente, aunque hay licencias para iglesias, no necesariamente cuando tú estás en un non-profit, una escuela o una iglesia o una cosa así por el estilo, no pretendas que, ¿verdad?, paguen regalías por el consumo de tus obras allí, ¿verdad?, si no está licenciado ese uso. O sea, al final del día, donde único tú generas regalías son consumos que estén licenciados, que estén debidamente, ¿verdad?, mecanizados y estructurados para ser comercializados y explotados, ¿verdad?, y que se generen regalías. Una iglesia, pues, las regalías que hay en las iglesias son por consumos como proyección de letras y cosas así, que eso no todas las iglesias lo hacen, y hay licencias para eso, pero no necesariamente todas las iglesias lo pagan, ¿verdad? O no necesariamente, ni siquiera en Puerto Rico, ni siquiera todas las emisoras de radio, a mi entender, y créanme que yo soy un estudioso de esto, y me he dado la tarea de investigarlo bastante bien. Ni siquiera todas las estaciones de radio en Puerto Rico están al día con sus pagos de licencia. Y eso es algo que todos tenemos que crear conciencia y juntos resolver los problemas de la industria. Porque está la teoría y está la realidad. No necesariamente porque todos estos consumos generen regalías en la teoría, necesariamente pues siempre es perfecto ese escenario. No. Tenemos evasión de gente que no paga estas licencias, tenemos muchos problemas donde tanto nosotros los negocios editoriales como los compositores, lamentablemente, no siempre salimos beneficiados cuando deberíamos. Así que tenemos que siempre tener mucha conciencia de que tenemos que juntos, como clase artística, como compositores, como personas de la industria, tenemos que siempre mantenernos unidos y luchar por ese frente común que es al final del día lo que se merecen, lo que les toca, que es monetizar correctamente el uso de las obras independientemente, ¿verdad?, de dónde estamos parados y de dónde se está llevando a cabo ese consumo comercial.